Francisco Ortiz es el primer nómada digital que conocí en mi vida. Lo conocí por primera vez en YouTube, en su canal, donde comparte muy generosamente todas las enseñanzas acerca de este estilo de vida. Para mí es un honor tenerlo hoy en Terapia para Nómades Migrantes y Viajeros, donde nos va a contar acerca de sus primeros pasos como nómade, sus desafíos, sus miedos, los cambios que se fueron dando en sus relaciones, así también como las cosas que aprendió en este estilo de vida tan particular y por supuesto consejos para el que quiere tener este estilo de vida nómade. Los dejo con la entrevista, espero que la disfruten. Ahora me gustaría saber un poco más acerca de tu comienzo como nómade, es decir, cuándo empezó todo esto, cómo fueron esos primeros tiempos, qué te motivó. A mí el viaje que realmente me cambió la cabeza fue mi primer work and travel cuando yo estaba en la universidad. Durante el verano me fui a trabajar a Estados Unidos y eso me abrió mucho la cabeza y me enfrentó como a una nueva realidad y a un dilema, porque yo hasta ese momento quería crecer lo máximo posible dentro de una empresa y empecé a ver diferentes modalidades de estilo de vida. Así todo probé trabajar en dos empresas durante 2 años, me mudé a Buenos Aires y definitivamente la vida de oficina no me gustó. Entonces, en el 2015 renuncié y en ese momento tenía bastantes ahorros de toda mi vida. Y ahí fue cuando hice mi primer viaje, que yo le llamo como de desintoxicación, que fue más que nada enfocado en viajar. Y después de 8 o 9 meses me di cuenta que verdaderamente quería vivir de esa manera, pero obviamente no era sostenible porque hasta ahí estaba haciéndolo con ahorros. Entonces empecé a buscar diferentes maneras de generar ingresos para poder volverlo más sostenible y demoró un tiempo, obviamente, porque no es tan fácil, pero hoy en día, bueno, ya desde hace un par de años puedo decir que vivo 100% de mis ingresos online. Así que en el 2015 dejé todo y me volví nómade a la parte digital 100%, diría más 2, 3 años capaz. ¿Cómo es eso del viaje detox? Qué buena ¿Qué pregunta. Bueno, significa? yo necesitaba salir de mi vida tan estructurada y rutinaria. Fue relativamente gradual mi proceso porque la primera empresa para la que yo trabajé era una consultora muy grande, global, súper estructurada, formal, con procesos recontra mega predecibles y estructura de crecimiento muy predecible y todo. Y eso, bueno, aprendí un montón, no lo voy a negar, conocí gente muy interesante, pero en un año ya me sentía ahogado. Entonces, ya me estaba por ir directamente a hacer una working holiday a Nueva Zelanda o Australia, no me acuerdo bien, y justo me cae una oferta de una startup. Entonces dije, bueno, vamos a probar, startup, somos 10 todos jóvenes, rápido crecimiento, dejo la vida como formal y paso a trabajar de jean y remera y demoré 9 meses, o tardé 9 meses, o aguanté, no sé cómo decirle, 9 meses, y en definitiva era lo mismo. Cambiaban las formas por ahí, pero era lo mismo, me la pasaba todo el día en una oficina trabajando. Entonces necesitaba romper con eso, necesitaba Mm. por ahí no tener rutina y enfrentarme a desafíos diferentes. Entonces, planeé un viaje que en ese momento conseguí un pasaje barato de 8 meses y mi idea era volé a Turquía y mi idea era ir hacia los Balcanes, que era una región que yo no conocía. Y el primer paso para romper la rutina fue que llegué y ese primer día, a los 5 minutos de llegar al hostel en ese momento, conocí a un argentino que se estaba yendo a dedo de Turquía a China y Wow. y en 5 minutos me olvidé de mi plan y le rogué que si me podía sumar a su viaje. Bueno, finalmente por 2 meses terminó yendo a dedo, que yo nunca había hecho, y cruzamos Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán e Irán. Y ahí como que yo ya estaba agotado ok, bueno, esta experiencia es suficiente para mí y volé a Europa, mi amigo siguió, pero nada, como que ya ese primer arranque de esos 2 meses súper intenso, súper bajo presupuesto, viajando de dedo por países que no conocía, de idiomas que no sabía, como que fue como un quiebre absoluto, o un contraste muy grande con la vida pasada. Y bueno, a partir de ahí ya seguí viajando solo, que también obviamente es otro desafío, con un poco más de presupuesto, pero igual seguía siendo bajo presupuesto, conociendo un montón de gente. Y nada, confirmé que
que me gustaba eso y que quería seguir haciendo eso. Y lo que quedaba era, bueno, ver cómo hacerlo, volverlo sustentable. Claro. ¿Y cuáles son los 3 desafíos más grandes que tuviste siendo nómade esos primeros tiempos? Yo creo que el más grande era justamente eso. Bueno, me encanta esto, ¿cómo hago para poder seguir? ¿No? Porque, bueno, viajando con ahorros, en algún momento se acaban. Entonces, eso fue un gran desafío, como tratar de ver cómo hacer para poder seguir moviéndome, viajando y generando ingresos mientras me movía. Entonces, eso fue un desafío bastante grande. El tema de las relaciones interpersonales también siempre es un desafío cuando uno es... Por cuando ejemplo. uno, y cuando uno se mueve mucho es complicado crear relaciones profundas porque uno siempre está en tránsito. Entonces, puede conocer gente y puede generar una buena relación, pero capaz dura 2 días y uno no lo ve nunca más, ¿no? Entonces, como que eso creo que es un desafío, como que uno vive de despedidas, todos los días se está despidiendo a alguien, y bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? Eh, creo que creo que esos dos fueron capaz los desafíos más grandes y después, bueno, obviamente aprender a vivir con la incertidumbre, aprender a convivir con el hecho de tener que tomar decisiones todos los días. Uno cuando vive en una vida rutinaria, ya está todo planificado, uno simplemente como que está en piloto automático. Y esto era lo opuesto, esto era todos los días decidir que dónde dormir, porque yo no planeaba nada, yo iba con la corriente. Entonces, todos los días decidir dónde dormir, qué comer, qué hacer, etc. Al principio es increíble, pero después de un tiempo te empieza a agotar. Entonces, manejar ese equilibrio, ¿no? Es interesante. Me gustaría focalizarme un poquito en el segundo desafío que dijiste de las relaciones. ¿Cómo lo resolviste? Porque entiendo que el primero lo resolviste eh, haciendo un trabajo sustentable, o sea, creando un trabajo online, digamos, que esa es tu especialidad, ¿no? Sí. Y el segundo tema de las relaciones, esto de estar constantemente despidiéndose, ¿cómo lo resolviste? No sé si lo resolví. Eh, no es nada fácil. Yo soy, aunque muchos no lo crean porque genero contenido y como que comparto mi estilo de vida, soy introvertido. No soy tímido, pero soy introvertido. Me cuesta hacer ese primer approach, ese primer romper el hielo, ¿no? Entonces, de por sí ya conocer gente me cuesta, ¿no? A menos que la otra persona se acerque a mí. Pero lo que más me cuesta sobre todo es mantener las relaciones online. O sea, yo soy muy malo, y no es que no tenga interés o que no me importe, pero soy muy malo en mantener las relaciones online, en de repente escribirle con cierta frecuencia a mis amigos, ¿no? Entonces, eh, cuando tu vida es de esta forma y prácticamente todas tus relaciones son online, es un problema, porque si no se las mantiene, bueno, habrá amigos que serán para toda la vida, pero la gran mayoría es como que dice, bueno, este no me escribe nunca, hace 3 años que no hablo, ya está, ¿viste? No es más mi amigo. Entonces, con respecto a eso, yo no sé si lo he resuelto. Creo que también de alguna manera, y esto es algo que se me ocurrió a mí como una teoría, no sé si es normal o no, pero es como que a lo largo de mi vida yo he ido teniendo diferentes grupos, sobre todo relativo a la amistad, como diferentes grupos en función de la etapa en la que yo estaba. Y muy poquitos han ido pasando por todas las etapas y como que han ido quedando, ¿no? Entonces, vos me preguntás cuántos amigos tenés hoy en día, y que es algo que no es muy común, sobre todo para Argentina, donde todo el mundo tiene un montón de amigos, las amigas. Entonces, vos me decís cuántos amigos tenés de la secundaria y muy poquitos. De la primaria ninguno, capaz, y de la universidad muy poquitos también. Y hoy en día la mayoría de mis amigos son gente que tiene capaz un estilo de vida similar al mío. Entonces, eh, ¿por qué? Capaz porque no sé mantener las anteriores. No lo sé. Es complicado. Pero bueno, y con respecto a la relación amorosa es todo otro tema, pero también es difícil, ¿no? Porque a menos que uno tenga un estilo de vida similar, eh, es insostenible a largo plazo. O sea, a distancia, a largo plazo no existe.
Claro, ¿y cómo haces para tener una relación con una persona sedentaria, por ejemplo? Si vos sos un nómade. Sí, sí. Entonces, bueno, obviamente eso achica las potenciales parejas, pero bueno, por suerte cada vez hay más gente haciendo lo mismo, entonces... eh, ¿Y con la familia? ¿Cómo y con la, impactó este estilo de vida con tus familiares? yo tengo la suerte de poder decir que tengo una familia increíble. Tengo una familia increíble que siempre me apoyó en todo y me dio mucha confianza y oportunidades para realmente poder decidir hacer lo que quiera. Y siempre en cada paso me apoyaron. Y yo tengo muy buena comunicación con ellos, sobre todo con, digamos, mi mamá, mi papá y mi hermano, que son, digamos, los que vivían en mi casa mientras yo crecí hasta los 23, creo que viví en Córdoba. Tengo muy buena comunicación, sobre todo con mi mamá y mi papá, con mi hermano ahora mejor todavía que en los años anteriores. Y te diría que hablo 3, 4 veces por semana capaz, con alguno de los tres al menos. Así que tengo una relación increíble, con el resto de la familia también. O sea, yo tengo una familia que, no sé, se junta todos los domingos y son 20, 30 personas, siempre. De hecho, yo siempre digo que es lo que más extraño cuando viajo, es tipo el asado del domingo y la sobremesa, y hablamos de todos los temas tabú que la gente dice que no hay que hablar, tipo de economía, religión, política Qué y bueno. todo bien. Entonces, le extraño, obviamente, pero también sé que me apoyan 100%. De hecho, no soy el único nómada en la familia. Tengo una prima que también anda de Working Holiday en Working Holiday y ahora está en Andorra, por ejemplo, trabajando. Y en general a todos les gusta viajar. Somos solamente dos los que los llevamos al extremo de ser nómades, pero en general a todos les gusta viajar, entonces como que entienden un poco la razón y el estilo de vida. Y creo yo que puntualmente a mi mamá, que era como al principio, ¿no? Esa era la que más, como, viste, tenía sus dudas, porque claro, dejar una carrera corporativa que me estaba haciendo muy bien y que podía crecer, ¿no? Creo que a mí me sirvió mucho el hecho de en ese momento haber tenido un blog donde yo escribía y donde escribía algunos artículos bastante profundos y personales. Y creo que eso ayudó a que ella entendiera el proceso interno por el que yo estaba pasando. Porque como que capaz yo no lo comunicaba de manera, no lo externalizaba verbalmente con ella, pero al escribirlo, y más todavía al ver la reacción de la gente a lo que yo escribía, como tipo gente que estaba pasando lo mismo, gente que le parecía como increíble el proceso por el que yo estaba, etcétera, como que creo que eso le hizo como comprender más mi punto de vista, ¿no? Al inicio, hoy tipo ya como que hago lo que quiero y simplemente se los comunico, pero, pero como que eso creo que ayudó mucho como para que entendieran que yo realmente era como que no la estaba pasando bien, sobre todo en la etapa de Buenos Aires, ¿no? Que Buenos Aires para mí es una jungla de cemento que te quema. Y no me quiero ir por las ramas, pero como que había muchas cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Y sobre todo la parte justamente de relaciones interpersonales y la parte social. Entonces, nada, como que esa posibilidad de leer lo que me estaba pasando hizo que entendieran de que realmente necesitaba un cambio, ¿no? Y, y cuando estoy y tengo buena comunicación, porque también yo creo que hay un tema que el estar físicamente no necesariamente quiere decir que uno esté mejor comunicado o conectado con la gente. Entonces, yo estoy conectado, tengo buena comunicación y muchas veces cuando vuelvo, una vez al año o como ahora que volví después de 2 años, yo me puedo insertar en la comunicación o en las charlas como si nunca me hubiera ido, que es algo que me cuesta muchísimo más con los amigos. Como que con la familia siempre voy a ser parte, siempre me puedo reconectar, con los amigos es más difícil. Yo creo que este estilo de vida, por lo menos a mí, ¿no? Me lleva a cuestionar qué es estar, o sea, qué es estar cuando uno está y qué son las conexiones. Creo que el impacto es positivo, puede ser muy grande, pero es positivo en el sentido de que funciona como filtro, ¿no? Te das cuenta de qué es lo que te gusta compartir cuando estás y creo que uno le saca mucho más jugo entonces a las relaciones que tiene, de todo tipo, ¿no? Como Sí. es mucho más sencillo. ¿Vos qué 100%, opinas de eso?
100% de acuerdo, porque, y yo creo que eso es algo que se aprende capaz viajando. Yo ahora, por ejemplo, viajo mucho más lento, ¿no? Pero cuando lo aprendí viajando rápido, porque, ¿qué pasa? Cuando uno viaja rápido y está 2 días en un lugar y conoce a una persona, esos 2 días son los más intensos, o sea, si la persona te interesa, obviamente, esos 2 días son los más intensos del mundo y la relación puede llegar a un nivel de intensidad que capaz con gente que veías todos los días durante 3 años o 10 años nunca llegaste. Entonces, eso que aprendí, que en mi caso particular, al menos hablo por mí, ¿no? Pero eso que aprendí en esos, capaz 2 años de viajar rápido, trato de aplicarlo a mi estilo de vida ahora con la gente que realmente me interesa. Entonces, de repente, capaz no tengo 1 millón de amigos y capaz no tengo, no hablo con mucha gente, pero con las pocas que hablo, como que soy bastante intenso. Y que es que la gente normal no está tan acostumbrada. Entonces muchas veces eso, como decías, funciona como filtro, porque el que tipo no puede matchar el nivel de intensidad lo termina dejando, ¿no? Claro. ¿Y cuál dirías que es el miedo por excelencia de los nómades? Hablamos de los desafíos, ahora me meto un poco más profundo al miedo. Yo creo que el tema de la incertidumbre es bastante importante. No sé si es desafío, miedo o ambos. Porque yo veo que al inicio, y esto es un proceso que no sé si será un proceso natural, pero yo lo veo que la mayoría pasa por lo mismo, es como que al inicio a todo el mundo le encanta la incertidumbre, ¿no? Pero después de un tiempo la mayoría empieza a buscar estabilidad, porque se da cuenta que sin al menos estabilidad, yo al inicio, por ejemplo, siempre decía, no, que yo tengo estabilidad mental, entonces no me importa tener incertidumbre en todo el resto y como que a mí me va bien y estoy tranquilo, que era cierto, pero después de un momento me di cuenta que yo gastaba tanta energía en otras cosas que si no tenía estabilidad en otras cosas también, no podía crecer a nivel, Claro. a todo nivel, profesional, económico, personal. Entonces yo creo que existe ese miedo entre no poder encontrar el equilibrio, entre de repente tengo demasiada incertidumbre y como que no puedo crecer, pero después cuando quiero crecer freno demasiado y ya no me gusta mi estilo de vida y como dónde encuentro el equilibrio. Creo que es un dilema bastante común. Y otro también capaz puede llegar a ser el tema de la soledad, ¿no? No es, como que no es fácil, o sea, lo que hablábamos antes, no es fácil el tema de las relaciones y bueno, mucha gente que se mueve mucho y capaz tiene muchas relaciones pero muy superficiales y no sabe tener relaciones más profundas o con más intensidad y tiene miedo a quedarse solo. No es mi caso, pero conozco mucha gente que le tiene miedo a eso. Ahora que ya llevas años viajando, ¿qué te enseñó este estilo de vida, por sobre todas las cosas? Yo creo que una de las cosas que más aprendí, sobre todo en mi parte previa, más viajera pura, es que la gran mayoría de la gente es buena gente, ¿no? Como que no hay que creerle a los medios que este país son todos malos o este país son todos terroristas o lo que sea. Más bien, en mi experiencia personal fue todo lo contrario. En los países donde más hospitalidad y mejor me trataron fue los países donde había peor imagen externa, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Irán, donde yo viví episodios de hospitalidad que todavía me cuesta comprender 3 años después de por qué eran tan amables y tan hospitalarios y como con nuestra mente occidental de todo transaccional es difícil de comprender. Pero después, al mismo tiempo, también, por ejemplo, un ejemplo de Latinoamérica más cercano, pero por lejos, el país más hospitalario donde mejor me trataron fue Paraguay, que es el país menos turístico y un país que por algunas asociaciones tiene mala imagen también. Entonces, creo yo que eso fue mi mayor aprendizaje, como que no juzgar a la gente y que la mayoría de la gente, como que yo ahora tengo el chip. Por defecto, confío en absolutamente todo y todos son buena gente, hasta que me demuestren lo contrario. La mayoría de la gente suele
tener el chip inverso, como que yo desconfío hasta que se ganen mi confianza, ¿no? Entonces, obviamente a mí eso me costó que capaz en algún momento me estafaran, porque, bueno, no todos son buenos, que si yo no sé, por ejemplo, en Egipto una vez me estafaron, pero creo que el tener ese chip me posibilitó tener un montón de experiencias increíbles que no hubiera tenido si no hubiera confiado en un primer lugar. Entonces, eso creo que fue el aprendizaje más grande, como que todos somos iguales, todos queremos lo mismo y la mayoría son buena gente. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quisiera ser nómade o que está dando sus primeros pasos? ¿Cuál es la caja de herramientas básica para ser nómade? El ABC. Eh, Qué buena pregunta. Yo creo que es un proceso muy personal y no hay como una solución mágica donde, bueno, tenés que seguir este camino y vas a llegar. Como que yo creo mucho a nivel personal en tener una vida basada mucho en prueba y error, como en descubrir y explorar a nivel personal. Lo que sí creo yo que la forma más sostenible para ser nómada es trabajar o generar ingresos por internet. Mucha gente empieza y trabaja en un país y después va y trabaja en otro y después va y trabaja en otro, en persona. Y es algo complicado de sostener en el largo plazo, no solo por una cuestión de visas y de papeles, etcétera, sino porque también es muy agotador y los trabajos normalmente temporales o de temporada no son tan bien pagos. Entonces, mi recomendación siempre es, está bien esos trabajos por temporada para iniciar, capaz en un país donde paga bien, como Australia, como Nueva Zelanda, para poder ahorrar mucho y que después eso sea oxígeno para capaz irse a un país barato y en el país barato, viviendo de esos ahorros, tratar de descifrar de alguna manera cómo generar ingresos por Internet. Ahora, ¿cómo generar ingresos por Internet? Bueno, hay un millón de formas. No hay una que sea la mejor de nuevo. La que hago yo, bueno, y con mi novia también, es nosotros hoy en día vivimos 100% de crear contenido. Hasta hace muy poquito yo tenía un mix de crear contenido y trabajar como freelance, haciendo lo que yo ya sabía hacer, que era consultor de marketing. Entonces, trabajaba, por ejemplo, para una empresa de Estados Unidos y a la par creaba mi contenido. Y cuando mi contenido empezó a crecer, yo inicié con el blog. El blog, por ejemplo, me ayudó para conseguir los clientes, pero también a la par empecé a crecer un canal de YouTube y hoy en día, desde hace poquito, desde hace 2 meses o 1 mes y medio, vivo 100% del canal de YouTube. Sin tener muchos, o sea, sin tener muchos suscriptores, sin tener muchos seguidores, realmente tratando de crear buen contenido y entendiendo sobre todo cómo funciona, porque hace varios años que me dedico a esto, como que he logrado generar un ingreso que, bueno, es bastante bueno y me permite vivir prácticamente en cualquier país del mundo. Hace muy poquito nosotros hemos lanzado un curso donde enseñamos cómo hacer esto de manera profesional y justamente es para los que quieren como o vivir del contenido o usar el contenido para capaz crecer algún negocio. Pero de nuevo, es una forma. Hay 1.000.000 de formas de generar ingresos por Internet. Mi recomendación es, en el corto plazo, lo más fácil es vender como servicio lo que uno ya sabe, ya sea en formato de información o en formato de la prestación del servicio. Y mientras tanto, ir creando contenido para que, ¿por qué no?, ese contenido ayude a vender más y en el futuro, ¿por qué no?, tener que dejar de depender de los clientes y vivir 100% del contenido. Que es más o menos el proceso por el que fui pasando yo, que demoró años. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo lleva? Aproximadamente, ¿no? Depende mucho. Yo diría que como mínimo lleva un par de años generar una buena cantidad de ingresos. Vendiendo servicios, teniendo clientes, puede demorar nada. Puede demorar 15 días, uno consigue un buen cliente. Yo, por ejemplo, hasta hace poco trabajaba por una startup de Silicon Valley como consultor de marketing y trabajando part-time me pagaban alrededor de $3.000, ponen, que es un monto muy bueno, ¿no? El mes pasado, con mi canal de YouTube, pude cubrir ese monto, ¿verdad? Pero el canal de YouTube, para llegar ahí, me llevó como 2 años y medio. Honestamente, lo podría haber hecho mucho más rápido,
no le prestaba mucha atención, siempre estaba como ahí al costado. Pero bueno, cuando de repente un par de videos empezaron a funcionar bien y empecé a ver que había mucho potencial, dije, bueno, vamos a prestarle atención a esto. Y ahora todavía me cuesta decirlo porque me parece muy raro, pero es como que podría decir que soy como un youtuber, ¿no? Y bueno, y por último, me gustaría preguntarte qué opinas acerca de la terapia para nómades, migrantes y viajeros. Me parece me parece genial y me parece que es un servicio que es muy, muy necesitado. Eh, la gente que tiene este estilo de vida, con sus variaciones, siempre se enfrenta a muchos desafíos y muchas veces hay situaciones que son complicadas, hay situaciones que se pueden vivir en otros países que son complicadas o situaciones de adaptación, como hablábamos antes. Creo que Creo que es algo que yo no he visto. Yo hace muchos años que estoy como en este mundillo de nómadas digitales, etcétera, y no hay mucha gente que lo haga, pero sí por el otro lado hay mucha necesidad. O sea, yo tengo muchos amigos que tienen serios temas a resolver, para decirlo de alguna manera. Pero ¿están dispuestos a resolverlos? Porque que haya necesidad no significa que haya una eh, como demanda, que alguien vaya a adquirir el servicio. Es una buena pregunta. Y eso yo creo que es un tema bastante interesante y es el tema de que, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires por ahí, que es muy común como ir al psicólogo, yo creo que en muchos países sigue siendo tabú y como que si no se tiene un problema muy grave no se va. Entonces, o al menos si uno no tiene como mucha confianza para abrirse con un desconocido, no se toma la decisión. Entonces, es cierto, la verdad que no sé la diferencia entre la real demanda y la real necesidad, eh, pero creo que de a poquito a nivel internacional se ha empezado a hablar un poco más de mental health, ¿no? Como de salud mental, y se le ha empezado a dar un poco más de importancia. Personalmente creo que, si bien yo nunca he ido al psicólogo, creo que es algo muy, muy importante. De hecho, yo sería tu paciente. Eh, pero, pero no, yo creo que yo creo que es genial. Creo que es genial, sobre todo porque además uno tiene un estilo de vida tan diferente a la norma que me parece que, a menos que el profesional tenga un estilo de vida similar, o al menos haya tenido un estilo de vida similar, es difícil por ahí entender los desafíos a los que uno se enfrenta. Y bueno, el hecho de que vos tengas un estilo de vida similar y hayas vivido en muchos países, has tenido que emigrar, etcétera, hace de que como que estés mejor preparada para hablar de igual a igual con alguien que tiene un estilo de vida así. Así que a mí me parece genial y de hecho te deseo lo mejor y te voy a compartir con todos los amigos que crean que creo que lo necesiten. Que les vendría bien. Que son muchos, pero bueno, después veremos si están dispuestos a hacerlo. ¿Cuántos de ellos se animan, claro, a compartir? Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido justamente tus experiencias y tus experiencias íntimas de los viajes, ¿no? Porque a veces no es sencillo procesar todo esto y transmitirlo. Así que aprecio muchísimo que te hayas tomado el tiempo y te hayas abierto y comunicado todo esto. No, por favor, es un placer, espero que le sirva, aunque sea a una persona de tu audiencia. Y bueno, cualquier cosa, si alguien me quiere contactar o preguntar algo en particular, me pueden encontrar en todos lados como Viajando con Fran o Francisco Ortiz y yo siempre respondo todo, así que se animen a escribirme, no importa la longitud o la profundidad del mensaje, yo voy a tratar de responder. Claro, que se banquen tu intensidad. Sí, bueno, es que eso, a veces... De la respuesta. Bueno, me pasa muchas veces. Me mandan un mensaje cortito y yo le respondo tipo 5 audios y es como, si la querés seguir, se va a poner intenso, así que o la cortás acá pero sí, bueno, es que verdaderamente yo creo que en algún punto yo empecé a hacer esto para ayudar a la gente. Mi objetivo yo no optimizo para monetizar o ganar más dinero, sino directamente lo haría en inglés.
pero verdaderamente lo hago para ayudar a la gente y abrir la cabeza y tratar de, no necesariamente que hagan el mismo camino, proceso que yo, pero que conozcan que existen diferentes realidades y diferentes oportunidades. Como yo considero y eso es otro de los aprendizajes que tuve viajando, es que el mundo está lleno de oportunidades, lleno de oportunidades. Y por ahí en Latinoamérica vivimos en nuestra propia burbuja, bastante estancados, y no somos conscientes. Entonces, esa es parte como de mi misión, de ayudar a la gente a que consiga más libertad. Bueno, cerramos entonces con esa frase increíble. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos.